Les damos la bienvenida a este espacio de las Dolce Talks en el que tenemos siempre invitadas muy especiales hablando sobre todo lo que converge a través de la belleza, y hoy tenemos como invitada especial a Mariana Sierra. Mari, bienvenida. Ay, muchas gracias. Gracias por generar estos espacios en donde podamos compartir el mensaje de vida y de amor. Mari, justamente tu historia nos trae hasta aquí, hasta este punto, por tener la gratitud de ver la vida de esa manera en la que la ves, así que queremos conocer un poquito sobre ti, sobre tu historia, quién eres, dónde vives. Cuéntanos a las personas para que conozcan. Claro, soy de aquí, de Medellín. A mis 26 años me diagnosticaron cáncer de mama en el seno derecho, es decir, hace un año casi, porque fue el 2 de septiembre del 2024. Entonces llega a mi vida en un momento en el que no lo esperaba para nada. A tus 26 años tú no esperas un diagnóstico de cáncer, tú esperas muchas cosas, pero eso no. Sobre todo, sí, exacto, sobre todo por el hecho de que entonces luego me hacen examen de genética y sale negativo, es decir, no, mi cuerpo no estaba predispuesto para un cáncer, digámoslo así. Aparte, pues yo hacía ejercicio, me alimentaba bien, entonces porque a ti te dicen como, ay, es que tiene que ver mucho con el estilo de vida. Bueno, ¿de qué estilo de vida estamos hablando, cierto? Además, bueno, soy ingeniera geóloga, llevo ya 2 años ejerciendo y entonces digamos que contra todo pronóstico, ¿cierto? Me saqué ese ficho, pero desde que llegó a mi vida, mi pensamiento siempre fue como, vamos a hacerlo diferente, vamos a ver qué me trajo, cuál fue el mensaje, cuál es la información, qué está pasando, porque mi cuerpo desarrolló algo como esto. Y ahí empezó a lo que yo le digo una aventura, porque si bien es algo que no esperas e inicialmente es algo fuerte, tanto para ti como para tu familia, lloras, estás en la negación, son un montón de cosas que es sumamente válido y nos debemos dar ese momento y esa oportunidad para vivirlo. Luego llega y yo digo, no tiene por qué significar muerte, o sea, yo no sentí, si bien existía la probabilidad de morir, pero claro que es una probabilidad que todos tenemos, ¿cierto? Entonces yo digo, no, pues miremoslo como a ver qué me vino a enseñar este proceso de mi vida. Mari, y bueno, ahí lo mencionas como un poco jocoso el tema de me gané la balota, pero esa balota siempre fue vista como una oportunidad o una enseñanza, algo que vino a tu vida para traerte mucho conocimiento, o en algún momento desde esa negación que mencionas hubo un momento de quiebre en el que pues también lo tomaste, digamos que de otra forma. Sí, claro que sí, de hecho diría que hubo 2 momentos, ¿cierto? Pero finalmente, digamos que como conclusión, empecemos de atrás para adelante. Como conclusión, yo veo o vi el cáncer como un maestro que no viene a quedarse, sino a enseñarte algo, ¿cierto? Entonces, dependiendo de ese aprendiz, ese maestro se va a quedar más tiempo o se va a ir más pronto, ¿cierto? Entonces sí, claro, tuve 2 momentos, entre comillas, de negación, que fue la primera semana. Yo me di el primer día para llorar. Yo me encerré en la habitación porque cualquiera podía entrar. Y empiezo a llorar. Mi mamá se encarga, pues, digamos que de informar a la familia y todo. Mi madre también entra en shock, entonces eso fue una cosa, pues, interesante. Y en esa primera semana yo empiezo a buscar información, ¿cierto? Porque ahí sale la parte más ingenieril, digamos, y analítica de mí. Y dice, bueno, Mariana, tenemos un problema, hay que solucionarlo. Pero entonces la primera pregunta debe ser, ¿vamos a solucionar eso o no? Que creo que es sumamente válido ambas posturas, si tú eliges tomar el tratamiento y si eliges no tomarlo, ¿cierto? Entonces esa semana yo me la di, porque o sea, siempre debemos pensar es en nosotros, no buscar de pronto como a quién culpo, que eso también puede ser un proceso interesante. Entonces, como a capturar la mayor información que pueda para tomar la decisión, ¿cierto? Porque si bien alrededor tuyo puede haber un poquito de presión en el sentido de que tu familia, tus amigos esperan que en serio tomes el tratamiento, creo que es sumamente válido entender que es una decisión de cada persona, ¿cierto? Yo cuando dije, si yo decido tomar el tratamiento, va a ser con todas sus consecuencias, o sea, es como firmar un contrato contigo y tú debes respetar ese contrato. Entonces ahí viene el segundo. Entonces, claro, yo firmo ese contrato conmigo, de manera pues no literal, pero entonces desde ahí comienza esa etapa, digo sí, voy a tomar el tratamiento, el proceso, y justo por allá en la quimio número 13, cuando ya tu cuerpo está bastante deteriorado, claro, cansado, digámosle así, cansado de toda esta medicina y de todo este proceso, y no solamente tu cuerpo físico, sino también el mental, el emocional, el espiritual. Y hasta el social, ¿o Sí, no? el social sí, puede ser que sí, pero de eso hablamos ahora.
Me parece. Porque ese es otro tema muy bonito, por cierto, también. Entonces, cuando llega la primer quimio roja, porque a mí primero me hacen las blancas, les decimos por colores, porque el líquido que ingresa es de ese color. Es muy parecido a un rojo vibrante. Entonces, cuando llega la transición, ¿cierto? Termino blancas, comienzo la roja. La roja me patea. Jesús, María José, vea por un pelo de mi calva no veo a Jesucristo. Qué cosa tan miedosa, no. Esos síntomas duraron como una semana y yo dije, no más. Entonces, claro, cuando tengo revisión con el oncólogo, yo le dije, no más. Yo no merezco esto. Estoy en ese momento en donde mi herida de injusticia, de enojo, sale a flor de piel y yo digo, no, qué rabia. De hecho, también hay un proceso espiritual interesante en donde yo se lo reprocho a Dios y yo le dije, yo a quién le robé yo le robé las chanclas a Moisés en otra vida, yo qué hice, o sea, si yo no mataba a nadie, yo no robaba a nadie, o sea, y yo le dije, Dios, te olvidaste de mí, ¿qué pasó? Y entonces recuerdo a mi mamá también en ese momento que me decía como, hija, no, claro, con su llanto, con su enojo de ella también no poder hacer nada, y yo ahí, claro, porque yo estaba gritando, qué pena con los vecinos, pues también me disculpan los vecinos. Y entonces llego donde el oncólogo y le digo, no más, yo no quiero seguir, yo estaba llorando, y el oncólogo me dice, no podemos parar. Y entonces yo con rabia y enojo acepto eso porque él, digamos que de algún modo lo elegí como mi oncólogo y estaba ahí de cabecera en mi proceso, entonces yo respeto la decisión de ese maestro, de ese profesional, y entonces yo acepto y le digo, ok, hay que continuar, pero igual estaba llena de enojo y muy lastimada también emocionalmente, entonces salgo del consultorio llorando, pero igual respetando la decisión de él, entonces, y recordando ese contrato que mencionaba, que yo firmé al principio, que yo dije, acepto el tratamiento con todas sus consecuencias, ¿cierto? Entonces sí, sí, hay momentos de debilidad, hay momentos en donde somos muy humanos, pero no podemos olvidar eso, que esa humanidad que somos, que tenemos, y ahí es cuando más nos debemos abrazar, con mucha compasión y con mucho amor. Es en esos momentos, porque también experimentamos momentos donde estamos energéticamente full, súper animados, y al otro día, ¡boom!, o sea, se bajó demasiado y no queremos levantarnos de la cama, y está bien, ¿cierto? Es decirnos, estoy escuchando mi cuerpo, si mi cuerpo quiere ir a cine, lo voy a llevar a cine. Si mi cuerpo quiere descansar y no pararse de la cama, está bien, vamos a quedarnos en cama. Entonces también es un proceso muy lindo en donde empiezas a escucharte y a trabajar en equipo por ese ser que eres tú. Mari, incluso creo que tocas temas que en realidad pasan dentro de la cotidianidad, que no se debe solamente a un segmento de personas que tienen una realidad como estas, sino por el contrario, son cosas y actitudes de las que no todo el mundo habla, pero que dentro de esas emociones convergen muchas cosas normales y naturales de la sociedad. Hay días en los que damos la milla extra y nos sentimos full, y como tú lo mencionabas, hay días en los que simplemente debemos de escuchar a ese cuerpo justamente antes de que entre a otras consecuencias, digámoslo también físicas, que no se debe simplemente pues como a una cosa o a la otra, sino que también es normal, está válido permitirse sentir, reconocer esas emociones, unas que llegan a incomodarnos y otra, como dices tú, como hacer parte de esos maestros de vida. Entonces es súper válido, la verdad me gusta mucho como tocar ese tema, y justamente quisiera como llegar a esa forma en la que esta maestría con cosas buenas y malas, ¿cómo llegaste a la creación de contenido? ¿Cómo llegaste a darle voz a todo eso que estabas viviendo? ¿Cómo generaste una comunidad? Cuéntanos cómo empezó como toda esa historia. Bueno, empezó por lo de raro, ¿cierto? Es decir, de que tengo 26 años, me dio entonces este cáncer, llega a mi vida, sin antecedentes, sin nada, o sea, contra todo pronóstico. Entonces yo digo, ay no, o sea, que no le pase a otra mujer, ¿cierto? U hombre, porque, oh sorpresa, también me doy cuenta que entonces a los hombres también les puede dar cáncer de mama, ellos también tienen glándulas mamarias. Entonces, llego yo y digo, ay no, pues voy a empezar a contar mi historia con videitos. Y empiezo a conectar mucho y muchas personas empiezan a conectar con ellos, entonces empiezo a hacerlo en Instagram inicialmente, luego por consejo de una amiga me dice, no, también móntalas en TikTok, sería muy interesante, y por medio de TikTok llego a más personas, llego a más mujeres, y mujeres me empiezan a reconocer, me empiezan a escribir, me empiezan a contar sus historias también de vida, a pedirme consejos, o incluso también me dan consejos, ve, yo para eso te recomiendo esto, aquello, entonces empieza a haber un intercambio de conocimiento, de apoyo, ¿cierto? Y yo creo que es muy bacano entender ya ese proceso de que no estamos solos, yo no sé esa parte psicológica cómo será, pero cuando uno ve que alguien más también está en eso y lo está haciendo de una manera diferente y le funciona,
Entonces uno dice, no, también es posible, entonces también lo hace, ¿cierto? Entonces empiezan a decirme que por mis videos se han motivado, entonces eso me motiva aún más para hacer más videos. Y dar la milla extra también. Exactamente, exactamente. Y es muy bacano porque entonces todo esto también te saca de pronto de esa posible depresión que te puede dar este proceso y entonces empiezas a generar de pronto como otros espacios en donde compartes con las otras personas y eso es sumamente valioso. De hecho, ahí podemos meter como la cuñita, yo nunca dejé de trabajar. Sí me incapacitaban en ciertos momentos, sí, sobre todo los días inmediatos a las quimios, porque pues sí, el cuerpo requiere descanso. Pero cuando yo sentía que yo podía trabajar, yo lo seguía haciendo. Mis jefes fueron personas sumamente valiosas, bondadosas, humanas, que ellos me decían como, necesitamos esto para esta fecha, tú ya manejas tus tiempos, entonces era, o sea, se prestaron, tenían una paciencia inmensa, muy amorosos, entonces ahí es donde uno dice, es posible conectar, existen personas bondadosas, humanas, que son tus jefes, abundantes, que son pendientes también de estas personitas, de darles calidad de vida. Entonces sí, totalmente posible. Y no solo eso, amigos, conocidos, familiares. Esto también fue una oportunidad lindísima porque conocí la parte más bondadosa del ser humano. Estaban ahí a mi servicio y me decían de una manera muy bonita cómo te podemos servir, cómo puedo estar ahí para ayudarte, para apoyarte. Uno dirá que o sea, que uno dirá, como, ay, si me dan 1.000.000 de pesos, me están ayudando. De pronto no, ¿cierto? Y de pronto a una persona no le va a quedar fácil para nada darte 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Por ejemplo, habían personas que tenían fincas y es muy lindo conectar con la naturaleza en esos momentos, tener paz mental y claro, como vives en la ciudad, pues es un poquito más difícil. Entonces, habían personas que levantaban la mano y me decían, Mariana, yo te presto la finca. ¿Cierto? Entonces para ellos, digamos, de cierto modo era muy fácil llegar y decirte presto la finca para que te vayas un fin de semana y te relajes o de un día para otro y estés tranquila y de pronto para uno no le quedaba tan fácil de pronto esa finca porque uno no tiene, entonces así fue con tíos, amigos, entonces fue algo muy bonito eso, ¿cierto? Conocer esa parte de servicio de las personas que estaban tan dispuestas para estar ahí en ese momento. Y mira qué importante como todo eso que mencionas de la red de apoyo, porque la red de apoyo no solamente va desde las personas cercanas, sino también entonces desde el jefe, desde tu entorno laboral, todo. Las amistades, familiar. Y creo que ahí podemos tocar un poco el tema de que primero hay que ser antes que hacer y es poner todos esos valores y esa empatía que puede haber por las demás personas, que era como lo que tú mencionabas, es el valor más grande que puedes dar cuenta al día de hoy. Y hablando de eso, Mari, también quisiera que nos cuentes un poquito sobre cuál es esa mayor inspiración que tuviste. Sabemos que al día de hoy tienes una comunidad súper activa que probablemente está por acá conectada, pero listo, ¿cómo se crea esa comunidad y a ti qué te inspira a conectar con ellos? El servicio de lo que estábamos hablando, sin duda, de saber que uno no está solito. Entonces, eso sí hace parte como de pronto de mí en el sentido de que no, vamos a comunicarlo y nunca lo vi como ay, el chisme o no, sino vamos a comunicarlo desde que las mujeres que lo puedan prevenir, lo prevengan. Y las que ya están ahí y nos sacamos ese ficho o elegimos este aprendizaje, tengamos esa oportunidad de vivirlo en diferentes aspectos, ¿cierto? Y de otra manera, de que no sea como, ay, el cáncer ya me morí, o el cáncer ya lo enterramos 3 veces, pues en la mente, ¿cierto? No, o sea, es decir, como hay vida durante el cáncer y después del cáncer. Claro, cuando comienza todo este proceso, entonces yo también tengo mi terapeuta, que amo mucho, y entonces ella también empieza a ser una parte fundamental en todo mi proceso para entender muchas cosas que yo decía o trabajar de manera diferente, no solamente entonces trabajo mi parte física, sino también la mental y la emocional. Y entonces también empiezo a leer libros muy interesantes, como por ejemplo El cáncer de Susan Powell, que fue una mujer que le dio cáncer en el siglo pasado, digámoslo así, ella ya es muy mayor, y ella, eso fue en España, entonces llega este libro a mí, a mi vida, por medio de un amigo, y ella me dice que la red de apoyo es fundamental y también me motiva a decir, si necesitas ayuda, pide ayuda. A veces es tan difícil, nos da como, o sea, es parte como el ego del orgullo, levantar la mano y decir, hey, es que estoy en un momento vulnerable de mi vida y necesito ayuda. Entonces ella explica en ese libro muy lindo, eso fue fundamental para mí porque llegó a principios de ese primer mes del diagnóstico y entonces ella dice, no tengas miedo
ni susto, porque las personas van a estar muy felices de ayudar. Y entonces yo digo, es que si la situación fuera al contrario y a mí me piden ayuda o algo así, fue pucha, yo voy y ayudo, ¿cierto? Porque a veces es muy difícil, no sabemos cómo ayudar, nosotros queremos estar ahí para la persona, pero a veces también nos puede dar susto, entonces no le hablamos para no incomodar, y es completamente válido, ¿cierto? Porque nadie está preparado para eso, ni uno como paciente, ni la mamá, ni el papá, ni los amigos. Yo creo que eso es un bombazo que uno dice, y es más, hasta uno como comunica eso, no, ves que tengo cáncer, o sea, no, o tuve cáncer, no, eso no es un proceso fácil. De hecho tengo muchas anécdotas frente al tema, entre ellos un muchacho que conocí en el gimnasio, bueno, que sí, Mención especial al muchacho del gimnasio. sí, mención especial, fue muy charro porque se me acercó como cuando yo ya había acabado todo el proceso, entonces yo retomo el gimnasio, toda la cosa, y entonces él llega y me dice, hola, como que tratando de coquetear conmigo, pero yo no había entendido ese coqueteo. Cuando me dices que, ay, te gusta llevar o sea, te gusta llevar así como el look, como sin cabello, sin nada, y yo, no, es que me dio cáncer. Vea, yo creo que ese muchacho se fue de espaldas. Ay, yo digo no. que, o sea, incluso fue algo pues como muy, muy lindo, muy interesante, un episodio que me dio risa, pero posterior, porque, o sea, para mí era muy normal, muy natural, yo lo tomé de una manera muy tranquila, pero claro, que a ti una chica te diga eso así de bombazo, yo no sé uno cómo puede quedar, la verdad. Después yo me fui para la casa y yo dije, ay, ¿qué hice? Sí, como lo dije. Exactamente, exactamente. Entonces, claro, volvemos a lo del libro. Entonces el libro también fue una herramienta muy valiosa para entender eso, para decir, es que yo también estaría al servicio pues, de alguna persona, si está ahí, no sabemos cómo ayudar, está bien, podemos preguntarle, ve, yo no te puedo dar 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Porque a uno le solucionan la vida, digámoslo así, pero yo puedo servirte de otra manera. No sé, yo soy psicóloga, yo tengo una finca, o yo tengo una empresa de galletitas, entonces te puedo dar galletitas una vez al mes. O sea, cierto, son cosas así. O ven y yo te invito a un tintico y nos vamos tomamos un tintico un día cualquiera. Son detalles tan valiosos porque es que igual tu vida continúa, hay vida durante el cáncer, después del cáncer, y tú igual vas a querer salir, de pronto no un día, pero si el otro, vas a estar con la energía súper alta, entonces vas a querer salir a tomarte ese tintico, entonces salí y disfrutar con ese amigo, con esa amiga, con ese tintico, esa tía, esa prima, esa hermana, y continuar en la vida, o incluso a cine en horario pensionado, es decir, cuando no haya gente, un lunes a las 2 de la tarde, muy bueno, la sala está sola. Tips. Son tips que hay que darlos. Exactamente, sí. Mari, yo te escucho y de verdad que veo en ti no solamente bondad y resiliencia, sino como esa capacidad de comunicar, que era lo que estábamos mencionando ahorita, como que cómo comunico eso, y el tema de que digas, hay vida durante el cáncer, la vida continúa. Para mí son mensajes como súper claros que quedan a partir de este momento, y es, bueno, también de todas esas maneras en las que se puede reinventar un proceso de estos. Cuéntanos un poco cómo fue tu relación contigo, con tu cuerpo, con tu espiritualidad, con el cómo te veías, el que querías reflejar, todos esos asuntos que empiezan a sonar en la cabeza después de un proceso, durante un proceso como estos, ¿cómo se vive? Bueno, esa parte es un regalo que me dio también el cáncer. O sea, yo dije, este maestro llegó, pero también me trajo un montón de regalos. Entonces, uno de esos regalos fue el conocerme, el decir, el coger todas las áreas de mi cuerpo o de mi vida, del yo, y trabajarlas a la par. Es decir, la parte espiritual, emocional, mental y física, ¿cierto? Entonces yo empiezo a trabajar en equipo, también conecto entonces como mi corazón con mi mente. O sea, es un trabajo interno grande, grueso, fuerte, importantísimo. Yo digo que eso fue a la final el éxito de ese tratamiento, que se da de una manera entre comillas pues rápida, porque en menos de un año entonces yo termino mi proceso y mi oncólogo dice, Mariana, está sana, hay que seguir en controles, pero igual. Y entonces en ese primer momento de los primeros meses, primeras semanas, yo digo, pues está bien, es un proceso, hay que vivirlo. Yo lloraba, sí, a veces me deprimía también. Yo dije, ay, voy a perder el pelo, pues bueno, bendito sea Dios. Numeral cerrando ciclos, numeral rompiendo ciclos. Hay mujeres que se calvean o hacen sus cortes o se tinturan de verde, fucsia. Bueno, yo lo hice quedándome calva, ¿cierto? Y vuelve a crecer. Y vuelve a crecer, es mirarlo desde ese punto de vista. El cabello es algo sumamente importante en las mujeres, creo que le damos a veces demasiada responsabilidad en cuanto a nuestra autoestima al cabello, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando uno pierde el cabello? Uno de pronto genera ya una imagen, de pronto desde la victimización, ¿no? Desde el pesar, y yo dije, no, ¿qué? O sea, no, o sea, a mí se me cayó el cabello, pero yo sigo siendo Mariana, ¿cierto? Yo sigo siendo esa ingeniera profesional, yo sigo siendo una mujer, o sea, hay cambios en nuestro cuerpo, sí, pero son momentáneos. Entonces yo dije, no, pero entonces,
una oportunidad para resaltar otras partes de mí, ¿cierto? Como por ejemplo los ojos, la nariz, entonces claro, como se nos caen también las pestañas, entonces uno parece zombie, mija. Entonces las pestañas, aunque fueron lo último que se cayó, tengo una historia muy bonita al respecto, porque a mí se me cae el cabello y yo hago el proceso con mi cabello y yo digo, listo, cabello, gracias por todo, está bien, vas a nacer mucho más lindo, mucho más fuerte, mucho más grueso, yo estoy segura que sí, está bien, puedes marcharte. O sea, yo hago todo un proceso espiritual ahí. Pero entonces ya después, cuando me veo sin cabello y me veo frente al espejo y me miro mis cejas y mis pestañas y yo digo, chicas, ustedes no se vayan a ir. Porque es que yo sí dije, Dios mío, o sea, si me pueden escuchar. Entonces yo hablé con mis cejas y mis pestañas y esto va a ser algo muy lindo porque todavía me erizo. Entonces yo hablé con ellas y yo les dije, no me vayan a dejar sola, yo puedo vivir sin pelo, pero sin cejas y sin pestañas, no sé. Entonces les dije, si se pueden quedar, si me escuchan, si pueden tomar esa petición en consideración, no se vayan a ir, no me dejen sola en este proceso. Ellas a la final, entonces, se caen, pero la última se cae cuando ya las nuevas venían creciendo. O sea, yo en ningún momento quedé sin cejas y sin pestañas. O sea, eso es algo sumamente lindo porque yo puedo decir, mi cuerpo me escuchó y me tuvo en consideración, y eso fue una cosa lindísima porque había mujeres que se me acercaban y me decían, ¿y tú por qué todavía tienes cejas y pestañas? Así o sea, de tono. No, obviamente exageré, del mismo proceso, pero sí lo hacían desde la admiración, desde que, o sea, no tienes pelo, pero tienes cejas y pestañas, exacto, porque todavía tienes cejas y pestañas. Y entonces era muy charro porque yo desde mi parte, digamos, chistosa, yo les decía, es que yo hablé con ellas. Entonces se me quedaban mirando como, y entonces yo les dije que no se cayeran, y no se cayeron. Ay, entonces fue algo muy lindo porque, pucha, el cuerpo te escucha. Entonces es muy lindo ver como ya soy un equipo con él y yo le hablo y yo le hablaba y yo le hablaba del hígado y yo, hígado, le estás dando toda, vamos que mañana la otra quimio, mañana otra vez tenemos ese guarapazo, pero vamos que tú eres capaz, tú eres súper teso, le hablaba al páncreas, le hablaba al estomaguito, pues o sea, sí, al estomaguito, al intestino grueso, al delgado, yo les decía, vamos que vamos súper bien, y entonces a veces también cuando estaba destruida les decía, cuerpito, estoy destruida, entonces hagan lo mejor que puedan hacer porque no tengo cómo darles ánimos. Antes, ahora, denme ustedes ánimos a mí. Entonces era muy lindo, esa relación fue brillante, fue maravillosa. Ahora bien, entonces cuando llega ese proceso de adiós al cabello y entonces se quedan las cejas y las pestañas, yo digo, no, o sea, es como si llegara como a ser equipo esa parte del maquillaje y entonces uno empieza como a maquillarse más, ¿cierto? Yo antes no tenía, digamos que eso de maquillarme, no, si acaso me aplicaba un ruborcito y polvo y ya. Ahora me maquillo los ojos, que las pestañas, que las cejas, sumamente importante, o sea, todo empieza a tener una importancia. Entonces uno empieza a ver cómo me maquillo para que no se vea como aquí la margen de la calva y la frente, o sea, ¿dónde termina la frente? ¿Cierto? O sea, oh sorpresa, llega esa pregunta muy valiosa. Entonces tú aprendes mucho sobre, por ejemplo, contornos, ¿cierto? Y entonces ya le das un protagonismo a tus ojos. Yo era muy juiciosa, por ejemplo, con el tapabocas y yo salía mucho, o sea, a mí nunca se me paró la vida. O sea, yo salía a un centro comercial, obviamente un martes cuando nadie iba, ¿cierto? O un lunes cuando nadie iba, entonces maravilloso, yo me ponía a lolear, yo compraba ropa, bueno, aparte de todo, me engordé, o sea, normalmente las mujeres adelgazan, no, yo me engordé, yo llevé la contraria. Entonces, vea, uno, sí, contraria en todo, de principio a fin. Miedoso, y entonces, ¿cómo te parece que vea uno calvo, gordo y con tapabocas? O sea, ahí no había con qué hacer un caldo, mija, y entonces uno con tapabocas, pero eso sí, los ojos siempre maquillados, o sea, al mejor estilo de las mujeres de Oriente, que tus ojos resalten. Entonces yo empezaba a sonreír con la mirada, ¿cierto? Entonces que tus ojos siempre estuvieran súper maravillosos, impecables. Entonces aprendí a hacerme como lo de las sombritas que quedan como de para arriba, como para que se vean como más alargaditos. Eso, o sea, sigo sin saber, pero yo hago. O sea, yo sigo ahí en el proceso. ¿Cómo se la sabiendo? Si así vienes toda linda. Ay, gracias, sí, pero entonces, como les digo, ha sido un proceso lindísimo, que no nos dé miedo ser bellas, calvas, ¿cierto? Eso es algo más de pronto cultural o social, porque el cabello, si bien hace parte de nosotros, no dejamos de ser nosotras sin él, ¿cierto? E incluso, como les digo, una oportunidad para que resaltemos otras partes de nuestro cuerpo que hasta de pronto teníamos olvidado o no sabíamos que tan bellas éramos porque lo ocultábamos, digámoslo así, con nuestro cabello, ¿cierto? Entonces... Súper, Mari, y en todo este proceso nunca faltó el maquillaje, nunca faltó el realzar esa belleza, sigues explorando, ¿en qué parte del proceso crees que vas con la relación y el maquillaje? Bueno, yo lo reconocí como el instrumento para perfeccionar nuestra belleza. No
para ocultar, no, nosotros ya somos bellas, ¿cierto? Simplemente es resaltar aún más esos detallitos. De pronto nos salen las ojeritas, sí, es normal porque claro, nuestra piel tiene cambios durante el proceso, ¿cierto? Entonces, cubrámosla un poquito de pronto con el corrector, démosle más luz o brillo a los ojos, entonces las sombritas llegan. Estoy en el momento de aceptación, es decir, la aceptación debe comenzar prácticamente desde el primer momento, sin embargo, ella va evolucionando. En este momento yo me reconozco de una manera muy bonita, con una confianza y una seguridad que yo antes no tenía. Y considero que el maquillaje hizo parte de ese proceso porque me decía, estás por un momento complicado, pero no te preocupes, yo aquí estoy, yo te respaldo. ¿Cierto? Lo vi como eso, como ese equipo que nos sube el ánimo, porque cuando nos maquillamos y cuando vamos a salir es como wow, o sea, es un cambio muy bonito y no dejamos de ser nosotras, ¿cierto? No es de que, no, te estás tapando lo que eres o la realidad del asunto. No, ¿cierto? Estoy perfeccionando mi belleza, yo soy quien soy, ¿cierto? Simplemente aquí llega el maquillaje, hace un excelente trabajo, un excelente equipo con uno y podemos seguir luciendo radiantes, calvas, pensando en unos looks maravillosos, cambiando nuestros outfits, porque sí, cambié mis outfits completamente, o sea, para que resaltara aún más como esa parte fashion, porque sí, siempre he sido fashion, o sea, yo siento como que eso también hace parte de mí. Hay personas que no y también se les entiende sumamente y es sumamente respetable, pero también es conectar contigo, ¿cierto? En lo que vibras. Entonces, no dejo de ser una chica de 26, 27 años, o sea, joven, profesional, que luzca bella sin cabello. Entonces, el maquillaje aquí es un equipo fundamental. El coequipero. No, total. Y siento que no es necesario simplemente tomar en cuenta el maquillaje, sino simplemente el cómo nos sentimos por dentro, el cómo nos estamos trabajando, lo que hablabas tú, la espiritualidad, haz equipo también con el cuerpo, con el cómo nos vemos, qué reflejamos. Sí. Entonces, bueno, Mari, la verdad, te damos las gracias por este espacio, por hablarnos un poquito sobre la belleza. Cuéntanos de pronto, ¿cuál es tu infaltable en la cosmetiquera? ¿Cuál es el que definitivamente no puede faltar? Ay, no, todos. Si tuvieras que rescatar uno, ¿cuál sería? Ay, no sé. Bueno, no sé, yo diría que el corrector de ojeritas, porque mis ojeritas sí son muy marcadas y eso ha sido pues como de toda la vida. Sí, ese, el corrector ay no, decime bueno, un top 3. Ay, listo, bueno, el de las cejas como también, para uno rellenar los espaciecitos y el rubor, ya. Ok, yo creo que es el favorito de las girls también, pues en general. Ay, sí, total. Y a mí me encantaría mencionarte algo antes, y es que como parte de una conclusión, mi aprendizaje en la vida que yo elegí de manera consciente o inconsciente fue este proceso del cáncer, ¿cierto? Pero entonces todas las personas tenemos nuestros propios aprendizajes, nuestras propias elecciones. No necesariamente tiene que ser un cáncer, ¿cierto? Pero muy lindo que cuando llegue un momento en nuestras vidas así, que se vea como un reto considerable, lo tomemos de la mejor forma, con mucho amor, lo abracemos, lo miremos como un maestro que vino a enseñarnos muchas cosas, seguramente que vino con regalos, porque no todo es oscuridad, la noche también tiene estrellas y una luna hermosa, llenísima, espectacular. Entonces, verlo desde un aprendizaje y entender que cuando ese alumno, ese aprendiz, logra el acometido, logra ese fin, entonces el maestro ya puede marcharse y continuar hacia otro lugar. Muchísimas gracias, Mari, por abrirnos ese corazoncito, esa historia, que es tu historia, pero que estás dándole voz a un montón de personas que también pasan por situaciones como esta. Y no solamente me refiero a las personas que están pasando por el tema del cáncer, sino que también habemos personas que nos identificamos desde el ser, desde esa búsqueda constante de buscar la espiritualidad, de relacionar el cuerpo y volverlo ese coequipero de la belleza, del mundo, de nuestra exposición hacia los demás. Entonces, de verdad, te doy muchas gracias por hacer parte de este espacio, por brindarnos esa posibilidad de hablar de temas que nos tocan el corazón. Sabemos que a muchas personas les ha tocado la puerta, las vidas, pero en esta oportunidad abrimos paso no solamente a esa puertecita de hablar sobre el tema en particular, sino de verdad darle voz y darle el sentido que merece pues en esta oportunidad. Así que muchas gracias por hacer parte de esta Dolce Talks. Ay, gracias a ustedes por la invitación, de verdad que sí, por generar este espacio, y recuerden que en este mes de octubre para que se hagan el autoexamen.
Así es. Nos despedimos de esta Dolce Talks con un abrazo muy fuerte para las personas que nos están viendo y recordarles, como dice Mari, todo el tema sobre el autoexamen, el autocuidado y sobre todo recordar que somos tanto bellas por dentro como por fuera. Chao, chao. Chao.